Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Espero que bien. Yo estoy con mis anteojos de abuela, pero bueno, es lo que hay. Podría haber sido peor, mucho peor. Bueno, siguiendo con esta serie de entrevistas a luthiers argentinos de varios lugares del país, hoy vamos a tener a DTM Luthier de Mar del Plata. Acá lo tengo, lo voy a sumar y arrancar, porque lo mejor que hay es arrancar, ¿no? La vida es larga y dura. Ahí estamos Ahí esperando que se estamos sume. esperando que se sume. Ahí. Hola, Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿cómo andamos? ¿Todo Bien, te pido, bien? ¿sabes Bien, te qué? pido, ¿sabes qué? Podés Sí, bajar el monitoreo Podés porque, bajar el monitoreo o ponete auriculares o ponete auriculares, dale, porque me ya me escucho pongo, mi voz con delay. voz con delay. ya ¿Cómo vamos. andan? ¿Cómo anda? Muy bien, a ver, A ver ahora. espera que acomodo el celu. Ahí está, ahora sí, fantástico. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, porque son perfecto. auriculares medios viejos. No, se te escucha perfecto y ahora está todo bien. Buenísimo, Maravilloso. ¿Cómo estás, Diego? bárbaro. Mariano, bien, bien, Mariano, bien. perdón, ¿por qué Diego? Por D, por la No D sé, de es por DTM. bien. Diego, Claro, Diego Tomás Martínez sería. claro. Claro, no, total, No, en bueno. realidad es que, a ver, me hubiera gustado usar mi apellido, pero como es un apellido muy particular, guitarras di tonto no me hubiera gustado mucho como sonaban. Claro. Así que bueno, Quédate terminé tranquilo que a mí también usando. en la primaria me gastaban, no te puedo explicar cómo, ¿no? Ay, no, sí, a mí Así que también, bueno. no sabe lo que fue. Era, Oh, no era ir a sé. las piñas todos los recreos. Pozo Después oloroso, ya te uno se tiro al acostumbra. pozo. Claro, no era tremendo. Sí, no, imagínate, di tonto, tonto, así todo el día. Y No, bueno, es lo terrible. que Pero hay. bueno, Es lo que hay. es lo que nos toca. Y bueno. Por lo menos en la vida tratando de no hacerle honor al apellido, por lo menos, No, por supuesto que no. en lo, po- en lo Bueno, posible. escúchame, Mariano querido, contanos un Decime. poquito de vos, de tu carrera, de cómo arrancaste, dentro de Bien, así una versión, digamos, resumida. resumida, bueno, nieto de carpintero, 90 años mi abuelo, todavía sigue vivo y trabajando. Trabajo con él desde los 12 13 años más o menos. Ujú. Eh, Luthier por necesidad, ya te contaré, y también docente y mecánico de autos, docente de mecánica y profesor de lutería también en una cárcel de acá de Mar del Plata, de la ciudad de Batam. Eh, bueno, la lutería arrancó en base a un suceso de inseguridad. Cuando tenía 15 años más o menos me robaron mi primer bajo y bueno, al no tener dinero para volver a comprarme otro, me obligó a rebuscármelas de alguna manera como para poder seguir tocando, pues yo quería tocar el bajo, ¿viste? Claro. Así que, nada, vino mi abuelo un día y me dice, ¿por qué no te lo haces? Si las herramientas las tenés, el conocimiento por lo menos para trabajar la madera ya lo tenés también, así que fue cosa de pedir un instrumento prestado para tratar de copiarlo, digamos, y, y bueno, ahí salió. Este, con ese estuve tocando un tiempito, después se me torció el mástil y no lo pude volver a enderezar porque, bueno, había usado maderas, imagínate, yo tenía Claro. 16 años, no tenía ideas de maderas tonales ni mucho menos, yo tenía la posibilidad de adquirir las maderas que usábamos en carpintería, que a veces no son las mismas que las que se usan para un instrumento. Claro. Eh, pero bueno, le metí pata con eso. Mi hermano, al ser zurdo, también tenía su complicación en cierto punto, porque no conseguía guitarras de calidad baja accesibles, digamos. Así Ujú. que también me sirvió hacerle una guitarra a él y bueno, ahí de a poco me fui metiendo. Hasta los 21 años más o menos por ahí, eso fue en el 2007, que fue la primera guitarra que hice que cobré, digamos, como un trabajo. ¿Cobraste Los que primeros. cobraste con dinero o te dieron para Claro que cobré hacerlas? con. No, no, vos sabés que encima, Esa fue la primera guitarra que cobré, claro, lo que sí, agarra que piña. cobré, que me la dieron. No, lo más loco de todo es que esa guitarra ahora está en España. Es de, casualmente, el hermano del chico que me prestó el bajo para hacer mi primer instrumento.
Y ellos eran una familia amiga en esa época, siempre estaban ahí eh, viendo lo que yo hacía. Al Mm, principio yo aprendí a hacer lustre a muñeca con un lustrador de acá de Mar del Plata, que bueno, falleció por un hombre grande, que era compañero de trabajo de mi abuelo, y él lustraba pianos con goma laca. claro. Y, y bueno, me enseñó técnicas de lustre y todas esas Me cosas. imagino los músculos que tenía el señor, porque al ilustrar un piano a muñeca, Puf, hermano, no claro, sabe lo era que es. Popeye, boludo. Yo llegué a hacer guitarras acústicas como máximo, ilustrada como laca, y la verdad es que te queda la mano hecha mierda. Claro, me imagino un piano. Este, sí, no, y trabajo de meses largos. Este, y bueno, en un principio trabajaba haciendo canjes, digamos, ya alguien venía con una guitarra rota, bueno, yo te digo qué son los materiales, lo que necesito, y después ad honorem. O sea, si te gusta cómo quedó el trabajo, recibo lo que sea. Como yo a la par trabajaba de carpintero, Claro, digamos que tenía mi ingreso por ahí. claro, Eh, Hasta que vino este chico y se decidió en que quería que le hiciera una Telecaster, pero la condición era que yo se la cobrara, no que sea gratis. claro. Así que bueno, ese fue como el puntapié inicial eh, para, bueno, hacer un oficio de esa situación que en su momento fue desesperante, porque claro, yo, imagínate, estaba recién arrancando con el instrumento y no sé si al año me lo robaron. O sea, estaba ahí, Claro. viste que cuando uno está enloquecido con algo, quiero tocar, quiero tocar. Lo más loco que después las vueltas a la vida lo vi tocando en vivo al bajo ese, lo identifiqué porque yo ya le había metido mano y sabía lo que tenía y que no. Pero bueno, conversando con ese chico le dije, gracias a que vos tenés ahora eso, que lo habrás comprado no sé en dónde, yo me puedo hacer lo que estoy usando ahora. Claro. Así que esa es más o menos mi historia. Después con el tiempo me fueron contactando algunas personas hasta que terminé dictando clases de lutería en la cárcel de Batán. Hasta hace un año, 2 años atrás, que renuncié y bueno, me fui a vivir a España un tiempito y volví ahora hace unos meses. Y acá estamos, Y 2022. acá estamos, 2022, aquí estamos, sí señor. Bueno, contanos, Volviendo de nuevo. Mariano, contanos un poquito. Ahí atrás estoy viendo esa guitarra. Sí, Quiero que le cuentes a la gente que está viendo esto, ya somos bien. más de 100 y va a seguir Uy, qué multiplicándose. bueno, qué Quiero lindo. que nos cuentes a todos, porque eso es un diseño tuyo, eso fue una idea tuya Sí, 100%. ¿Qué no sé quisiste si se... hacer? Sí, se alcanza a ver. ¿Qué es lo que quisiste hacer? ¿Qué es lo que querés hacer? Porque tengo entendido que vos tenés ¿Qué? idea de lanzar una línea. Contá un poco cómo Claro. es eso. Bueno, esta guitarra, que este es el prototipo número uno, que es la que es para vos, el modelo se va a llamar Malvina. Es un nombre que venía pensando hacía mucho, algo que sea referido un poco al país, digamos. Siempre fui medio fanático de lo nacional. Si bien hace unos cuantos años atrás no había una calidad como la que hay hoy en día, Ujú. eh, siempre fui medio de eso, de lo fine, ¿viste? De- de lo que se hace acá, Claro, como para pensar en que acá también se pueden hacer cosas buenas o de alta calidad, como las que se pueden hacer en otros países. Eh, Así que lo que hice básicamente es pensar en una guitarra o sea, que sea diferente, pero a la vez que no sea tan diferente, digamos, claro. porque la verdad es que insertarse como alguien nuevo en un mundo tan conservador, por así decirlo, como es la música, Ujú. es muy difícil. Eh, en toda la vida uno siempre que ve algo nuevo lo asocia automáticamente a algo que ya conoce. Entonces, quizá uno ve la guitarra esta y dice, es muy parecida a tal Music Man, o es muy parecida a tal Yamaha, o tiene aires de Fender. Claro, esa era la idea, que tuviera aires, digamos, de diferentes modelos. Sí, perdóname que te voy a hacer una pausa acá, Sí, Mariano, porque es algo que me llama decime. la atención. Me llama particularmente la Mm, atención eso. No mm, pasa con todo el mundo, pero sí hay alguna gente que tiene como una especie de sí, necesidad de, de de que cuando ve articularlo. algo, o sea, Sí, vos publicás una cosa, se parece a tal. eh, y esto o sea, perdóname, no te voy a hablar a vos, Mariano, le voy a hablar a vos que no, estás no, del no, otro no. lado, que estás mirando. No queda bueno, porque todas las guitarras tienen un aire, pero queda como que estás Sí, tratando
de minimizar el trabajo del que está del otro lado. Y es medio choto eso de, se parece a tal, se parece a tal. Sí, tiene 6 cuerdas, tiene clavija, se toca y Claro. hace trin. Y tiene claro, pero sí, todas las guitarras tienen un dejo a algo, cualquiera. Claro. Pero no tenemos que ser Sí, tan así, muchachos. Pongámosle un poco de pilas. Tenemos gente que está tratando de y, salir adelante, de hacer cosas, y en vez de apoyar, a veces estamos medio como que, se parece a la cosa. Qué sé yo, y no me gusta sí, mucho esa sí, actitud. es una verdad y mirá, bueno, vos lo sabrás más que yo porque tenés más experiencia en la música y todo eso, pero yo lo he visto también en otros países, no solo en Argentina, esto de esa cosa de, como decís vos, ¿no? De minimizar o de buscar la comparación. Eh, Creo que en todo el mundo es difícil esto No, es una condición de ser humana el esa. nuevo. Es Sí, una sí, 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 condición humana, eso desde ya. claro. No es que O tiene que sea, ver al único con. que le fue Claro, bien fue al primero que lo hizo. En este caso, por ejemplo, Leo Fender. O sea, claro. y capaz que alguno hasta le ha buscado algún parecido. Han Claro, dicho, pero no sé, tiene entonces, 6 cuerdas como tal Mariano, instrumento. ¿qué hace un tipo que fabrica violines entonces? Claro, y sí, estamos O hablando un de tipo que, diseños de hace un 500 tipo que años hace una atrás. trompeta, un tipo que hace un cello, Claro, ¿de qué se disfraza? sí. Es más, ellos están hasta todavía más limitados porque hay ciertas cosas, digamos, mecánicas del instrumento que no se pueden alterar por una Claro. cuestión sonora. Al violín vos le cambiás la forma y ya no suena violín. A una guitarra eléctrica tenés más libertad, vos podés hacer el cuerpo cuadrado, redondo, triangular, Claro, que no va a alterar tanto el producto final como lo es en un instrumento acústico, por ejemplo. claro, pero la ergonomía es Este, fundamental porque el cuerpo humano, sí, sí, entonces, totalmente, vos podés hacer una guitarra, totalmente. una guitarra que tenga forma de estrella de mar, pero va a ser totalmente Claro, incómoda. sí, efectivamente. Por eso mismo también eh, uno no se puede salir tanto de las líneas generales Claro, en esas cosas, porque imagínate hacer una guitarra pero al revés, con los cuernos apuntando para el otro lado y la parte redonda donde está el claro, mástil. no, no se puede, no se puede. Tenés que Es estar dentro de. incolgable. Hay ciertos parámetros que uno los tiene que más o menos respetar si lo que Claro. quiere lograr es eso, ¿no? O sea, tener una pegada o que sea Una de algo... las cosas que a eh, mí más me interesa, Mariano, de estas charlas, es sí, precisamente el hecho de que hay mucha gente, nosotros tenemos un mm, poder acá, vos y yo que estamos acá, tenemos un poder de que es poder transmitir un conocimiento, entonces tal cual, hay que tener cuidado con lo que se dice porque no podemos decir gansada, exactamente, por un lado, y exactamente, por otro sí, lado, el poder es precisamente que podemos enseñarle a toda la gente que está mirando y que realmente quiere aprender algo, por eso está mirando, fíjate que podría estar mirando una claro, serie de Netflix o podría sí, estar sí, tal cual, mirando cualquier otra cosa más sí, interesante que nosotros dos charlando. Pero, ¿por qué sí, están acá? Porque quieren aprender algo, les interesa claro, escuchar. Entonces, lo más importante para nosotros, Mariano, es que podamos transmitir info para que todos mm, sean más, efectivamente, digamos, más conocedores del instrumento y cuando vayan a sí, comprar. Así que por eso, entonces ahí viene la pregunta que yo te hago puntual. Vos cuando dale, diseñaste ese modelo que se llama Malvina, en honor a sí, nuestras islas, ¿no? Ok, sí, como vaya lo dijiste sí, antes. que da la casualidad que, bueno, estamos justo en un aniversario, así que, Claro, fantástico. este, mm, Ese modelo, digamos, ¿cómo te surgió? ¿Qué es lo que buscaste? ¿Qué quisiste hacer? ¿Y a dónde lo querés llevar? bueno, como premisa principal, eh, por ahí hasta suena pedante, pero yo me imaginé en un momento pensando, ¿qué hubiera hecho Leo Fender si hubiera tenido que rediseñar la Stratocaster en base a las necesidades y a la modernidad que hay hoy en día con respecto a las guitarras, instrumentos y demás? De ahí fue que partió la idea digamos, de trazar el diseño del instrumento basado en lo que es la Stratocaster, que estamos hablando de un modelo de una guitarra que se hizo hace poco más de 50, 60 años casi, pero sin 1954. irse, claro, o sea, estamos ya, no, y a 2 años de los 70, Claro. entonces, casi 70 años, eh, pero sin irse de las ramas, o sea, siempre pensando en eso, ¿no? O sea, no quiero sonar feo, pero es lo que por ahí en ese momento se me ocurrió. ¿Qué hubiera hecho Leo Fender si le hubieran dicho, estamos en el 2022, rediseñar la Strato para lo que se hace hoy en día en lo que es la música, en lo que es los estilos,
Claro. La estética también, que tiene mucho que ver, porque la estética del instrumento acompaña mucho también a lo que hace el instrumento. Por algo, qué sé yo, se tiende a pensar que una guitarra metalera tiene punta filosa, es negra, o viste que es Sí, medio sí, sí, así. sí. Por supuesto, Eh, sí, claro. Así que de ahí más o menos me surgió la idea. Después fue empezar a decir, bueno, a ver, no me voy a fiar solo de lo que hizo Leo Fender, sino tomarlo como un punto de partida y empezar a ver ciertas otras comodidades o ergonomías o lo que sea que tenían otros instrumentos. Ujú. Una vez me tocó trabajar con una Ibanez, de las series Joe Satriani, la JS, Sí. y me pareció una guitarra muy cómoda, muy cómoda. El peso justo era para mí la divina. ¿Viste? No soy guitarrista, pero tengo que saber algo de guitarras porque si no, no las puedo construir. Y esa guitarra me pareció increíble. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué le puedo sacar de ese modelo que pueda aplicarlo a esto? Lo mismo con otros diseños. Se me ocurrió lo de los 24 trastes, que es algo también, es moderno y es ochentero también, Claro. porque de hecho la guitarra a la vez y capaz que es más de los 80 que es de ahora. Eh, pero bueno, fue como ir juntando poquito a poquito cosas de distintas marcas. Bueno, cuando, cuando te comenté el proyecto y todo eso que estuvimos viendo, lo del perfil del mástil, me acordé que, bueno, el año pasado me tocó calibrar una guitarra, una PRS, el modelo no me acuerdo la verdad el modelo porque era la número 57 de 150 que se hicieron. Ujú. Fue en Suiza eso, de un guitarrista de ahí. Y tenía un perfil de mástil así tipo soft B, de esos diseños que si bien son de los viejos, ahora también se usan. Claro. Y de hecho, creo que estoy totalmente decidido a dejar este perfil de mástil que hice en esta guitarra para los siguientes modelos. Ujú. Eh, Porque me resultó muy cómodo, la verdad. Y bueno, y así fue como sacando cositas de una guitarra, de otra, viendo a ver también la disponibilidad de los materiales que hay, porque mi idea es, digamos, no hacer una guitarra tipo de línea boutique, sino una guitarra que sea accesible Ujú. a la gran mayoría de los músicos, que no sea quizás una guitarra que tengas que desarmarla toda y volver a ponerle cosas mejores, sino ya que salga de una línea buena, o sea, semi-profesional o profesional, low cost, como hace Nigrelli. Para mí lo que hace él es increíble, porque logró hacer eso, digamos, o sea, hacer un producto bueno y con buenas cosas, y a buen precio, que es lo más importante. Claro. Este, O sea, su y idea bueno, es poner esta guitarra en ese lugar, digamos, ¿no es cierto? Una sí, guitarra, una gama media, media una guitarra alta, profesional, con buenas sí, maderas, bien hecha, exactamente. pero que el Mm. guitarrista pueda pagar, básicamente, ¿no es cierto? Efectivamente, efectivamente, eso mismo. Y el tema de la Eh, elección de las maderas y eso, que vos, sí, contame un poquito de la Zoita, porque el otro día estaba hablando bien. con un luthier y también Sí, lo vi con comentaba Pablo. con Pablo y me Sí, comentaba de la Zoita. Entonces me quería ver, porque ahora estaba viendo sí, las especificaciones. es una madera que, claro, que por ahí en lo que es el ambiente de la lutería no es muy común de escuchar. De hecho, la verdad es que no sé ni siquiera cómo se llama traducido el nombre al inglés, por ejemplo, porque, por ejemplo, el álamo es el poplar, el ash es el fresno, el maple en realidad es arce, y así. Pero la zoita, como no es una madera que se use en el exterior, o que yo conozca por lo menos, Claro. ni siquiera sé eso. Pero la zoita, por ejemplo, es una madera nuestra, de Argentina. Yo la usaba muchísimo con el tema de hacer ventanas y puertas en la carpintería. A veces viene medio buena, medio mala, dependiendo mucho del vendedor de la madera. Ujú. Hay que, digamos, como que meterse en la maderera, empezar a trepar tablones, y yo me llevaba una hoja de cúter Sí, y empezaba a rasquetear, porque el tablón en bruto se le dice cuando está cortado así sí, directamente sí. del árbol en feta, Ujú. no te permite tener la vista
de lo que va a ser la madera una vez que se cepille, por una cuestión del mecanizado de la sierra que lo corta, del oreado del aire, de la Claro. humedad, bueno, la intemperie hace que la madera tome otro tono. En algunas maderas no se ve directamente la veta. Ujú. Entonces, bueno, en la elección de la madera hay como una especie de factor suerte en cierto punto si no tenés muchos conocimientos, o ser muy hinchapelotas de, por ejemplo, a mí me ha pasado de que me haya gustado un tablón que estaba abajo del todo en todo el pilote y Claro, decirle al de la maderera que venga con el Zampi, levantame todo eso que quiero, ese que está ahí. claro, Mariano, pero no sé, pero si es para una guitarra, déjamelo que lo elija. Después para otra cosa no importa. claro. Porque la zoita es una madera de gama media, digamos, en lo que es calidad. Las propiedades mecánicas son muy buenas, pero la calidad, por ejemplo, depende muchísimo cómo hayan talado el árbol, en qué momento, viste que, o sea, hasta para cortar el árbol hay una técnica también, no es que viene uno con el hacha, tuk, 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 y saca el árbol y chau. O sea, hay ciertos factores que hay que respetar, marea baja, que no esté la luna llena y Perdóname, demás cosas de perdóname, esas. perdóname, Sí, pero eh, me alucina escucharte porque se nota que sabés de maderas. me Yo amo la madera. claro, pero por eso, y me estás diciendo cosas, por ejemplo, que he escuchado a otra Mm, gente, bueno, no voy a hablar de tema, vamos a concentrarte en mm. vos. Realmente No pasa nada. se nota que sabés de maderas y lo que estás diciendo es lo que a mí me deja tranquilo cuando yo Mm. me gusta que un luthier me haga algo, o sea, que el tipo sepa qué carajo está usando o por qué la Y madera. Esto que me está contando de cuándo cortar la sí, madera es alucinante. sí. Bueno, eso son todas cosas que fui aprendiendo gracias a tenerlo a mi abuelo, que imagínate, él trabaja de carpintero también, desde más o menos una edad temprana como yo. Claro, Tiene 80 años de experiencia estando entre la serrín, y yo desde chiquitito siempre con él en el galpón de su casa, y bueno, después en el taller, ya trabajando con él. O sea que claro. él me ha dicho que ha visto tablones de ébano, que normalmente es una madera que los tablones se ven chiquitos. Ujú. Ha hecho tapas de mesa directamente en una sola pieza con ébano. O sea, estamos hablando de tapas de 80 centímetros de ancho por el largo. Claro, Eh, tremendo. claro, hace muchos años atrás los árboles se dejaban crecer más tiempo o se agarraban más crecidos. Ahora, con una cuestión del negocio que hay detrás de la madera, lo tienden a hacer crecer poco tiempo y fertilizarlo mucho para que nazca grande, pero no Claro. a la madurez que se necesita. Y para un instrumento necesitas una madera madura. Eso es verdad. Eh, a la hora, por ejemplo, de elegir un tablón, lo ideal es también verlo de canto, donde se ven los anillos, digamos, del tablón, para más o menos imaginarse la circunferencia que tenía ese tronco. Si vos ves que es una circunferencia muy chica, es un tronco muy joven. Un tronco de 20, 30 años de crecimiento es muy poco. Entonces, para un instrumento quizás eso no sirve, porque una vez trabajada la madera, ya tratando de secarla lo mejor posible, tiende a moverse, y en un Acabas instrumento de eso no puede pasar, pasar. vos te das cuenta que estás pasando una data increíble, ¿no? Gente, perdón, los que están viendo este video, vayan tomando nota porque estamos escuchando un tipo que sabe de verdad lo que es un pedazo de madera. Y Sí, es tremendo porque vos sos un pibe joven, pero lo que me sí, alucina, tengo 35. claro, pero me estás contando de toda esta info que viene de tu familia, y Sí, eso que vos tenés, Mariano, es incalculable, ese conocimiento. Y es lo que realmente te transforma en un luthier. Loco, sos un maestro, ¿verdad? Me saco así, chapó. muchas Te sigo gracias. escuchando, te sigo escuchando. Me hace emocionar. No, boludo, de Eh, verdad. bueno, la cuestión es que ahí está un poco también, digamos, como el quid de la cuestión, ¿no? Uno puede hacer una guitarra con cualquier madera, no hay problema con eso. Ahora, ¿qué esperás vos del instrumento en calidad, en sonoridad, en durabilidad también? Ujú. Ahí ya te empieza a condicionar qué madera tenés que usar. Si bien todos los árboles son seres vivos de una misma forma molecular, digamos, si es una planta, hay plantas que tienen propiedades mecánicas diferentes a otras. Entonces, uno tiene que buscar, en cuanto a la mecánica del instrumento, qué madera se asemeja con sus propiedades mecánicas a el trabajo que va a realizar.
si va a estar, por ejemplo, sometida a una tensión como es un mástil de guitarra, que está, si te pones a calcular, un mástil de guitarra en una afinación normal tiene 70, 80 kilos de tensión todo el día. Entonces tiene que estar soportando esa tensión constantemente. Tiene que ser una madera que tenga propiedades mecánicas aptas para esa tensión. Si vas a hacerla para otra cosa, a la compresión, a la torsión y bueno, demás. Por eso también en el mundo de la madera para mástiles está mucho más limitado de lo que es para cuerpos. Yo he probado muchas maderas nacionales, varias de afuera. He probado una madera que se llama Kiri, que no sé si la has escuchado nombrar. Sí, Es sí. bastante livianita. Para cuerpos, a mí personalmente no me gustó porque me parece que el cuerpo tiene que tener su peso. No tiene que ser muy pesado ni tampoco tan liviano como eso. Probé el álamo también, que, bueno, a mí la verdad tampoco me gustó. Por ahí la calidad del álamo que se consigue acá en Argentina no sea la misma que la que consigan en Estados Unidos, y por eso Music Man se da el lujo de usar álamo para la serie Bongo de los bajos que tiene, que es alta gama. También hay un factor elección de la madera. Por ejemplo, la zoita es un caso de esos, de los que quizás de 10 tablones que encuentres, uno te puede servir para una guitarra y los otros 9 para hacer puertas y ventanas. Claro. Porque uno, no es que, digamos, si bien la misma especie es la misma especie, no se puede elegir cualquier pedazo al azar para hacer determinada función. Por ejemplo, un mástil un tablón con una veta muy revirada es propenso a torcerse, por más de que esté seca. Puede tener el porcentaje de humedad que tiene que tener la madera para tal función, pero puede pasar de que un día se le piantó el moño a la madera y se torció, y no la enderezas más. Entonces, hay ciertas maderas que las tenés que saber elegir muy bien y prestarle mucha atención a eso. La zoita es un caso así, por ejemplo. La lenga, no, es una madera que tiene que estar seca, como toda madera, porque la lenga, por ejemplo, tiene esa particularidad de que cuando está verde se mueve mucho. Entonces también, ¿cómo saber si una madera está verde o seca? Hay una herramientita que se llama higrómetro, que vos la ponés, tiene como 2 agujas, la pinchás en el tablón y te dice el porcentaje de humedad que tiene. Entonces, en el margen que tenga, vos decís, bueno, esto me sirve, esto no. Otra, que es la técnica vieja, que es la que usaba yo, es pesar la madera. Una madera muy pesada significa que tiene mucha agua, o sea que está verde. Eso no te sirve. Y así, bueno. Le voy a mandar este video todo. a la Asociación Argentina. No, me van a odiar. Me van a odiar. ¿Por qué? No, porque he probado, boludo, he probado guitarras de luthier fantásticas, y la agarraba si era un ancla. ¿Viste? Y Claro. yo odio las guitarras muy pesadas. Para mí, una guitarra no puede ser muy pesada. ¿Entendés? O sea, tiene que, a ver, yo considero de que tiene que tener un peso. Vos tenés que sentir que tenés un instrumento colgado, pero tampoco tenés que sufrirlo. Y más, por ejemplo, en un caso de un músico profesional como sos vos en este caso, que quizás tenés el instrumento colgado 6, 7 horas seguidas, o lo que sea, cuando ensayan. yo siempre tengo toco colgado el sentado. instrumento. Yo sé, y yo toco sentado, soy bajista, así que estoy todo el día con el bajo sentado, salvo bueno, en el vivo. Para mí el peso ideal, que de hecho Marcelo Carro, que es un amigo, para Sí. mí, bueno, yo me parece un genio. Por ejemplo, tengo una guitarra de él que yo le dije, la guitarra no puede pesar más de 3,5 kilos. Ahí está. Para mí ese es el peso, 3,5 kilos. Y el tipo, ¿sabés qué hacía? Me mandaba fotos de la balanza y ponía pedazos de madera, los pick-up, los tornillos, la palanca y todo. Y me decía, mira, con todo, antes de hacer la guitarra, me da 3,700, pero cuando corte la madera me va a dar el peso justo. Le digo, fantástico. Y sí, porque el bloque cuadrado tiene su peso y una vez que tiene cortada la forma ya se adelgazó bastante. Hay ciertos instrumentos que hasta quizás la madera termina siendo, por lo menos la del cuerpo, no el factor más pesado, porque por ejemplo una Stratocaster con un puente high mass de esos, los de bloque grande que son peso de bronce, ya te condicionan el peso de una forma increíble. Lo mismo el balance del instrumento, si usas un clavijero, que pasa mucho en los bajos. Claro. Tenés una silueta de clavijero que quizás no es muy grande, pero ponés las clavijas vintage tipo oreja elefante, que son así,
y son 4 o 5 en un caso de 5 cuerdas, y el instrumento te hace así. O decís, puta, si dice el clavijero livianito. O sea que yo personalmente, por ejemplo, considero que sí, que un instrumento tiene que pesar entre 3 kilos 800 y 4 kilos y medio como máximo. Ya más de 4 kilos y medio ya el hombro se empieza a sentir, o tiene que para poner mí es un correa poco, ancha. para mí es un poco demasiado pesado eso, pero bueno, cuestión de gusto, Claro. ¿no? Pero Sí, todas obvio, las más Les vale. Paul andan entre más o menos entre 4 kilos, alrededor de Claro. 4 y medio. Yo he Sí. tenido una Les Paul, creo que era 80, una Custom, Mm. que yo le decía Elliot Ness a esa guitarra, porque era intocable. No. Pisaba, ¿no? Pesaba creo que 13 libras o 14 libras, Sí, algo así de 6 kilos casi. 6 kilos, era imposible. Imposible. Uf. Así que bueno, qué sé. Pero bueno, viste cómo se dice que está eso de que el instrumento pesado suena mejor. Y ¿Quién dice no sé eso? por qué será, Los pero dueños de los no sé, instrumentos lo he pesados. visto en muchos lados, ¿eh? No, Hay mucha información dando vuelta. Pero bueno, la cuestión es que más allá del peso del instrumento, el peso de la madera a la hora de estar eligiéndola es crucial. ¿Y la Porque Zoita cómo es de peso? ¿Cómo comparado con otras? de peso comparado con, mira, Poner con anda la muy lenga. similar a lo que es, sí, se parece mucho al peso de la lenga. La fibra de la madera es un poco diferente, además de, bueno, el color y todo lo demás. También tiene un peso similar a lo que es el alder, que bueno, la lenga y el alder andan ahí, Claro. andan en propiedades mecánicas bastante similares, por eso también es como que cuando no hay alder disponible o a buen precio, se tiende a utilizar la lenga como reemplazo. Y está en esa gama de pesos, no es como el Fresno, por ejemplo, que se siente, por ejemplo, un estrato de Fresno, no del Swamp Ash, sino Sí, el Fresno normal, el común, sí. sí, es pesadísima. Ni tampoco se va a lo que es el basswood, como le dicen al tilo, Claro. o al poplar, que es el álamo, que los instrumentos que están hechos con esa madera pesan por la cantidad de rasgue que le meten, no por la madera en sí. Claro. Es un peso intermedio. La verdad que esta guitarra no la pesé. Me gustaría ponerla en una balanza, después mira, me diste una buena idea, porque no sé cuánto pesa, pero sinceramente la levanto bastante fácil. Al estar basada en las líneas generales de un estrato, pero está como más recortada por ciertas cosas, me imagino que es un poquitito más liviana que un estrato, capaz que 150 gramos menos, de lo que es un estrato de alder, por ejemplo. Claro. Como tampoco tiene trémolo, sino que tiene un puente tipo hardtail, también estoy eliminando peso de lo que es el bloque de resonancia del puente, que si bien la madera no tiene el hueco que tiene el estrato para el puente, esa porción de madera no pesa tanto como un bloque de bronce de eso. Claro, sí. Así claro. que más o menos compensás, pero bueno. Tengo por ahí algunas andará. preguntas, Mariano, ya que estás. Decime. ¿Probaste los trastes Sí. de acero inoxidable? Una sola vez los probé. ¿Qué te parecieron? Los tuve que colocar. Intrabajables. Están buenísimos, pero son durísimos. Los puse en una guitarra que hice un modelo tipo una Sur de este chico Guthrie Govan, puede ser, yo Sí. no conozco mucho Sí. pero tenía un modelo Signature de Sur y bueno, tuve que hacer una guitarra así que me encargaron y fue con trastes de acero inoxidable. Tiene otro tono, es raro. Yo me gustaría probar un bajo, nunca me hice un bajo con trastes de acero inoxidable y tampoco tuve la oportunidad de poder probar. Como yo soy bajista, por ahí puedo tener Claro. un juicio más lógico, digamos, por mi condición de bajista, de probar el instrumento. Claro. Pero sí, esa vez, pero con los trastes de acero inoxidable, bueno, puteé bastante a la hora de colocarlo. Pero sí, por ejemplo, me di cuenta de que tenían un brillo particular, el sonido de las cuerdas. A ver, una boludez por ahí lo que digo, pero era como si el juego de cuerdas fuese más nuevo de lo nuevo que era. Claro, sí. Es una cosa así. Es un poco más brillante. Sí. Claro, o como por ejemplo, cuando uno hace un cambio de cejuela de hueso o plástico y la hace en bronce, que toca las cuerdas al aire y tienen ese sonido más metálico, y hasta todavía más sustain,
le noté a la hora de hacer un acorde con la cejilla de carne, digamos, noté que parecía que tuviera más sustain hasta que la cuerda se apagara, digamos. Claro, Yo creo que es por una cuestión lógica del material también, ¿no? Porque claro, no es lo mismo un... claro, que es mucho más duro y toda la cuestión. Y Sí, con respecto a las pinturas, específicamente, Mariano, sí, mm, vos pintás con poli. sí, ¿Probaste nitro uso alguna poliuretano. vez? ¿Alguna Sí, sí, opinión? sí, Contanos la sí, opinión que sí. vos tenés. La nitro la usé mucho tiempo. Bueno, cuando empecé a pintar a pistola en sus momentos, digamos, empecé con laca nitro, que era lo más barato que había en ese momento. Ujú. Estamos hablando del año 2004, 2005, por ahí. Eh, Después, hace un par de años atrás, estuve trabajando como pintor para unos chicos de acá de Mar del Plata que estaban construyendo guitarras, estaban empezando a hacer una fábrica de guitarra, digamos, y yo les pinté unos cuantos instrumentos al principio que, bueno, había como un auge de esto del nitro y qué sé yo, y bueno, se volvió a reutilizar. Ujú. Eh, Después, bueno, como el año pasado estuve viviendo en España, estuve un tiempito también en Alemania y ahí estuve trabajando en un taller de pintura de coches. Y bueno, tratando de hablar, imagínate, entre inglés más o menos, pero sacando la información a los pintores de ahí, bueno, y demás, y me contaban que la nitro no se usaba más. Ahora, mi experiencia con la nitro en particular es que el proceso de pintado es muy delicado, depende mucho del factor eh, tiempo climático que uno tenga, si no trabajas sobre una cabina que sea presurizada y con temperatura constante, que es lo ideal. Un día de mucha humedad, como son productos con solventes de thinner, por ejemplo, se tienden a poner blancos o pierden brillo, tenés bajada de brillo, como se le llama. Eh, lo, que te, lo bueno que tiene la nitro es que no tenés que lijar tanto entre mano y mano, porque el thinner o el solvente que se usa para la nitro te permite que cuando vos pulverizás una mano sobre la otra, se amalgame una con la otra y forman una capa. Y así constantemente la cantidad de capas que uno le dé. En cambio, el poliuretano, como es un secado químico, una vez que se secó no se afloja. Si se afloja con un calor excesivo o, bueno, nada, eso. Claro, Entonces, para tener una adherencia entre capa y capa, sí o sí te pide un lijado o una terminación porosa para que se pueda pegar. La nitro es muy, muy bonito, queda muy lindo, le da un look muy viejo. De hecho, si en algunas pinturerías se consiguen latas de nitro vieja, eh, la nitro tiene la particularidad de que con los años se empieza a poner medio amarillenta, medio color naranja, caramelo. claro, claro. Eh, si conseguís una lata, por ejemplo, yo tengo una lata de nitro vieja de colorín y bueno, a esa yo la uso para darle a los mástiles de maple ese tono soft amber, digamos, Ujú. natural, de la misma laca que al haberse puesto anaranjada por el tiempo, le tiras una mano y ya te queda con ese tono. Claro. Después arriba le seguís dando si querés o cambiás de producto, no hay problema. No es muy recomendable pasar de nitro a poliuretano por encima de la nitro, digamos, Claro. porque son dos productos diferentes, de durezas diferentes, entonces no tenés un buen anclaje. Por lo menos en lo que es pintura siempre conviene más de última arrancar con el producto más sólido abajo e ir poniendo más blandos arriba. Vos podés, por ejemplo, usar poliuretano como base y nitro como final. Eso sí. Claro. Otra cosa, Mm. la mayor parte de las guitarras que veo de luthier últimamente acá en Argentina, eléctricas me Sí, refiero, sí, tienen montura de mango tipo Boltón, atornillada, ¿no? sí, Eh, Salvo que vos pidas alguna réplica o un estilo Gibson o una PRS, pero casi todas las que se diseñan claro. son atornilladas. Obviamente sabemos que es más económico hacer un mango atornillado, no porque sea más barato hacerlo, Sí, sino porque es más barato terminarlo. Entonces quería que cuentes eso, porque sí. hay un mal concepto de la gente que cree que cuando la guitarra es encolada es mejor guitarra, y no es Mm, así. no, no necesariamente. Porque, a ver, por ejemplo, si uno digamos que te pones a hacer una réplica de una Les Paul que lleva mástil encolado, y los anclajes, los encastres, digamos, el macho y la hembra donde van a estar puestos,
no tienen la luz justa que tienen que tener para que tenga la capa de pegamento necesaria para que eso quede sólido, termina siendo quizás que peor que ponerle un mango atornillado. Una luz excesiva hace que la película de pegamento que tengas sea demasiada, entonces está muy endeble a que un pequeño golpe y se despegó. Una luz que yo no soy muy partidario de eso, tan cerrada, por ejemplo, que el mango entra prácticamente, que lo tenés que presentar con una prensa, tampoco es bueno porque no te permite tener una película de pegamento que lo sostenga. Entonces se está sosteniendo básicamente que casi que por la presión ejercida para meter una pieza dentro de otra. Claro. Y eso también hace que sea inestable. Entonces, los encastres en el mango encolado son bastante delicados para lograr algo bueno. En cambio, el mástil atornillado te permite esa libertad, digamos, porque al fin de cuentas lo que hace que el mástil se sostenga al cuerpo es el mismo tornillo que lo está sujetando. Ahora, tener, por ejemplo, un neck pocket grande y un mástil que tenga mucha luz y es atornillado, tampoco es bueno porque el punto de contacto de la vibración de lo que es el mástil al cuerpo solamente te lo va a transmitir el tornillo que está apretando el mástil al cuerpo. Entonces, ahí quizás hasta podés hacer un anclaje un poquito más ajustado, ya que no vas a necesitar una luz de pegamento entre medio. ¿Para qué? Para que la cuerda se transmita la vibración de forma pareja en Claro. todo lo que es el encastre del mástil y los tornillos. Exacto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no, digamos que si haces un mástil atornillado y está bien hecho, puede tener el mismo o más sustain que un mástil encolado. O un mástil neck true, por ejemplo, o sea, hacer directamente una pieza central que sea cuerpo y mástil, que bien puede ser, no sé, una tira de 4 pulgadas, 10 centímetros, que es más o menos lo que se usa, y después las dos alas que forman el cuerpo, o ya salir con un solo bloque de madera macizo, mástil y cuerpo, toda una sola pieza. Pero ahí ya volvemos a lo del principio, te limita mucho la condición de la madera que estés usando, porque tiene que soportar, tiene que tener las propiedades mecánicas para hacer mango y para hacer cuerpo, pero no tiene que ser muy pesada, entonces Sí, son no, muchos factores. Claro. Es un quilombo, digamos. O te reduce las posibilidades a 2 o 3 especies de madera y nada más. Claro. Y a eso la trastera también. Que la trastera también tiene eso. Contanos un poquito como para redondear un poco, porque la cantidad de data que estás tirando es infernal. Y podría estar 3 días. Pero contanos un poco entonces, ¿qué plan tenés? O sea, vos fabricás guitarras, también fabricás bajos, obviamente, sos Sí. bajista, ¿no? Sí. ¿Hacés instrumentos acústicos? Hice y dejé de hacer porque digamos que en ese sentido la lutería es como que te marca dos caminos. Es muy difícil hacer las dos cosas a la vez y tener un taller pequeñito como el que yo tengo. Hay ciertas maquinarias que te sirven para determinada, por ejemplo, para hacer eléctricas y otras que no. Y hay otras que necesitas para acústica. Por ejemplo, tener un doblador de madera de buena calidad es una herramienta cara y que solo la vas a usar para hacer los aros de una guitarra acústica. Claro. Después también hay una cuestión digamos, de desarrollo. Es muy difícil saber hacer bien las dos cosas porque son dos mundos diferentes. En lo acústico, la resonancia es pura y exclusivamente de la madera. No hay algo electrónico que influya en que pueda sonar mejor o peor. Entonces, tenés que empezar a investigar a lo método científico, digamos. O sea, probar una madera, no me gusta cómo suena, probar otra, no me gusta cómo suena, y así sucesivamente hasta encontrar, digamos, lo que uno quiere. Y eso demanda de mucha inversión también de dinero, porque vas a estar comprando maderas para probar a ver qué onda, y si no te sirven las tirás, Claro. o se las das a alguien para que juegue. Pero me gustó, hice un bajo acústico, hice una guitarra acústica, una criolla también. Me gustó mucho el proceso, es totalmente distinto a cómo encarás la construcción de un instrumento eléctrico y es muy divertido también porque ahí estás trabajando con la madera a sus límites, porque digamos que una tapa armónica de un instrumento tiene que soportar la tensión de las cuerdas y estamos hablando de piezas que no pueden superar los 3 milímetros de espesor.
tendrá sus costillas adentro, su varetaje, todo lo demás, pero la madera en sí es finita y tiene que ser resonante, porque si no, no te sirve tampoco. Eh, por eso también se limitan también a las maderas que uno puede utilizar, el abeto, el cedro rojo, bueno, Claro. eh, hay varias más, digamos. Así que bueno, en su momento dije, no, me voy a dedicar a lo eléctrico y bueno, y de ahí dejé eso. Capaz que en algún momento, una vez le hice un ukelele a un nene, al hijo de un vecino, Hmm, eh, pero para joder, digamos, claro. básicamente. Pero quizás, qué sé yo, en algún momento uno nunca sabe, viste, lo que le depara la vida. Por ahí, de acá a unos años, Vos sabés vuelva de que, nuevo. totalmente, Mariano, es un verdadero placer hablar con vos porque sabés tanto de maderas, tanto de lo que es el proceso, por todo lo que contabas de la herencia familiar que tenés, de que Sí, empezaste a trabajar desde que tenías uso de razón, con madera. sí. eh, Mm, y realmente es fantástico porque hay mucha gente muy entusiasta en la luthiería. Viste que en los últimos años vos sí, pateás una baldosa y sale un luthier. sí, hay un boom Tremendo, increíble. tremendo. Bueno, acá en Mar del Plata hay unos luthiers de puta madre, son increíbles las cosas que hacen. Por eso es como que ser el representante de Mar del Plata me cae grande, pero eh, no, no es, hay mucha gente muy habilidosa. Me encanta lo que se ve. Se está logrando eso bueno, que yo pretendo hacer más o menos desde mi Ujú. humilde lugar con esto. O sea, demostrar que acá se hacen cosas mejores todavía que. A ver, una cuestión que es muy vista ya. La mano de obra argentina en cualquier parte del mundo es muy requerida. ¿Qué significa eso? Que el argentino tiene la habilidad para hacer determinada tarea. A mí me pasó estando cuando estuve en Europa, que decías argentino y algunos hasta te miraban con recelo porque sabían de que pensaban de que uno venía a serrucharles el piso por esa cuestión, ¿no? De que la mentalidad de uno, estando acá, si bien será por las necesidades del país o lo que sea, te obligan a ser medio multifacético. Eso hace también que seas habilidoso. Entonces, si el argentino está bien visto como habilidoso en lo que es un oficio fuera de lo que es Argentina, ¿por qué no podemos hacer un buen producto dentro de Argentina, digamos? O sea, ¿cuál es el limitante? Claro. Está bien, tendremos limitante como es la accesibilidad en lo económico a ciertas cosas que vienen de afuera, eh, pero a ver, tenemos un país que la dos terceras partes es selva pura de plantas increíbles que se pueden usar para hacer cosas en lo que respecta a la madera. Claro. Eh, tenemos lo que es la franja de la Mesopotamia, tenemos de las mejores maderas, por ejemplo, la guayubira, que es el jacarandá argentino, es una madera increíble y no está bien vista ahora, recién se está empezando a ver eh, lo mismo que el cedro misionero. El problema por ahí radica en lo mismo del principio, ¿no? Que los deforestadores no respetan ciertas normas que hay que seguir para que la madera después tenga un estacionamiento correcto. Entonces, Claro. agarras una madera que la cortaron así nomás y decís, ah, esta madera se tuerce, es una mierda. No, la cortaste mal, la cortaste llena de agua. El árbol Claro. estaba tomando agua cuando la cortaste. Dejá que termine de tomar, que Eso, baje, que la dijera y listo. yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Es tremendo. Es tremendo, Sí, hermano. El árbol pero me es la estaba verdad, contando. Claro, si cortás la madera cuando el árbol está tomando agua, es infernal. claro. Las napas de agua suben con la marea, por ejemplo, del mar. Así estés en medio de la montaña, ¿eh? Entonces, cuando está la napa de agua arriba, el árbol ¿qué hace? Empieza a tomar. Si vos no esperás a que baje y que digiera toda esa agua, lo vas a cortar lleno de agua. Por eso después se ve que hay algunos que hasta la chorrean. Vos ves cuando cortan en los aserraderos el tronco, vos ves que de la sierra sale agua y acerrín. Eso está lleno Tremendo. de agua, eso no va a servir. Claro. Te va a servir para una puerta y vas a tener que llamar a los 5 años a un carpintero que venga a cepillarla porque va a estar rozando abajo, o en el costadito, o en lo que sea, porque se hinchó. Tremendo lo que me estás Este, contando, loco. Tremendo, tremendo. Es genial. Mariano, mira, sí, no puedo pasarme más de tiempo, pero honestamente, loco, te comprometo para que de acá a unas semanas más adelante hagamos una parte B, porque realmente, loco, es un encantadísimo. placer escucharte hablar, porque sabes muchísimo de Muchas madera, que es lo gracias. más interesante. Así que bueno, no, Sí. qué sé yo. Me gustaría que le cuentes a la gente que te está viendo dónde te puede encontrar.
Bien. Bueno, yo estoy ubicado en Mar del Plata. No tengo hoy en día un local a la vista, a la calle, trabajo en casa. Recién, bueno, me estoy reorganizando de la vuelta de España y demás. Tengo, bueno, las redes sociales, que el Facebook, la verdad, no soy muy bueno con las redes sociales. De hecho, le estoy empezando a dar pelota un poco al Instagram recién ahora. Pero estoy en Facebook como DTM Luthier. Estoy en Instagram como DTM Luthier. Más al Instagram le estoy tratando de dar manija. Bien. Me cuesta mucho eso del RRPP. Eh, Pensando en esas preguntas que vos le hiciste a los otros de qué haría uno si fuera el representante de marketing de la empresa, bueno, Exacto. en este caso yo no haría nada, directamente me echaría porque sé que no cumpliría con el objetivo. Pero bueno, también estoy como Mariano Di Tonto en mi Facebook personal. Esas son las formas. Después están los números de teléfono mismo ahí. Está bien, yo ahora Creo que acá en el Instagram está en puesto. esta nota, ahora que voy a poner el link para que te ubiquen. Ahí- eh, y bueno, esa guitarra que están viendo ahí atrás, ¿cómo nos conocimos con Mariano? O sea, yo estaba mirando un partido de squash y me llega un mensaje y me dice, mira, estoy haciendo una guitarra, un diseño que yo hice, se llama Malvina, la quiero construir y el primer prototipo te lo quiero mandar para que la pruebes, que yo qué. Bueno, y el que está ahí atrás es ese prototipo, así que bueno, ya la vamos a probar, la voy a Le voy a mostrar hacer en un paneo. detalle, claro, mostrarla bien, la voy a mostrar en detalle en mis redes para que la veas. Yo, honestamente, nunca probé ni vi nada hecho por Mariano, así que voy a confiar, obviamente, en todo lo que estoy escuchando y lo que estoy viendo. Pero bueno, Esperemos que sea la verdad la justicia. vamos a ver cuando tengamos la guitarra acá y la podamos probar, no sé. Claro, exactamente, ahí está. Pero Eso es lo bueno, principal, ¿no? Mariano, ha sido un verdadero Este, placer hablar con vos. Realmente es igualmente, muy igualmente. agradable hablar con gente que sabe. Está buenísimo. Así que nada, loco, te mando un abrazo enorme y cuando vaya a Mar del Plata, obviamente, te voy a llevar a Sí, cenar a sí. Montecatini. Bueno, dale. Y si no hacemos un Bueno, asado en casa también, sí, no hay totalmente. problema. Bueno, Bueno, un muchísimas gracias, abrazo, Ariel, la un verdad que abrazo muy muy grande. contento. Mariano Muchas TTM gracias. Luthier. Nos vemos. Hasta luego, gracias.